Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a comentarles sobre la recopilación de cuentos de Juan Rulfo llamado El Llano en Llamas. Él mismo creo que se le ha cometido una injusticia histórica, que es colocarlo después de Pedro Páramo. Así como Pedro Páramo representa el realismo mágico, el llano en Llamas representa el realismo, punto, el realismo crudo, el realismo, vamos a llamarlo sucio, es decir, lo más acertado y lo más cercano a lo que pudo ser la realidad de un momento dado, en este caso la Revolución Mexicana. Juan Rulfo lo plasma a través de la visión de prácticamente cualquier personaje que haya estado en el México de esa época. Nos narra desde el punto de vista de los que seguían a un caudillo, como es el llano en Llamas. Nos muestra la del pueblo inocente que presta ayuda sin preguntar, como El Hombre. Nos presenta la inutilidad del Estado. Nos presenta una serie de visiones, pero además de forma muy simbólica. Espero después de este video hacer uno en donde voy a analizar cada uno de los cuentos con un resumen y con su análisis simbólico. Pero este video es más bien una introducción al Llano en Llamas, creo que hay que leerlo. Es una obra que deja mal sabor de boca porque es un poco deprimente. Particularmente yo la primera vez que lo leí me parecieron cuentos tristes. Esta que es la segunda vez que lo leo y entendiendo después de haber entendido mejor Pedro Páramo, creo que esto tiene que ser el preludio a Pedro Páramo. Para disfrutar y entender Pedro Páramo te debes de conocer la realidad del contexto. Y eso es el Llano en Llamas. Ahora, ¿significa que te vas a deprimir? No, solamente si lo ves desde el punto de vista sin entender el simbolismo detrás, puede ser que sí te aburras. O te deprime y quieres otro tipo de lecturas. Este es lo que podríamos llamar una lectura social. Sin tratar de tomar parte, entre comillas, Juan Rulfo nos presenta una serie de sujetos que no son juzgados, pero que tampoco llegan a alcanzar el perdón colectivo por parte del autor. Me voy a explicar un poco mejor. La mayoría de los personajes en los cuentos, si cometen algún daño, se presume o el lector desea que hay una redención por parte de esto. Es decir, si cometiste algo, pues haces algo en contra para saldarlo. Algo así como una forma muy simple de ver el concepto del karma. Hiciste mal, te reivindicaste porque hiciste bien y ahora, bueno, eres un héroe. Acá no, Juan Rulfo nos presenta la realidad cruda. No tiene que ver con que seas un héroe, con que te portes bien, con que seas inocente o que seas culpable, sino con hechos y circunstancias que se dieron en la vida real, en el México revolucionario, en el México anárquico de la época, y que está tan bien planteado que hoy en día tú lo puedes leer y lo llevas directamente a situaciones que siguen sucediendo, no solo en México, por cierto. Mi abrazo solidario a los mexicanos que vivieron momentos duros con los terremotos. Y bueno, que se puede llevar no solamente a México, sino a cualquier país latinoamericano. Prácticamente más allá de la sequía, más allá del polvo de volcán que hay en uno de sus cuentos, en Lubina, más allá de esa condición de estar poblado de personas que no viven, sino que sobreviven, más allá de la ausencia de moral de muchos de los protagonistas, o del exceso de moral en otros, pues Juan Rulfo lo que hace es presentarnos su visión, no muy optimista, de México. Y esa visión se puede exportar, lamentándolo mucho, a casi toda Latinoamérica. Ahora bien, para hacer este video, voy a seleccionar y le voy a hablar de mis 5 cuentos favoritos del Llano en Llamas. El primero es Talpa. Si tú has leído Talpa, es más, creo que debería ser la primera que leas. Talpa es eso es el cuento simbólico por excelencia. Nos representa a una pareja, al hermano y a la esposa, de una persona que está enferma y que quiere rezarle a la Virgen de Talpa para que se sane. Pero ellos dos tienen un amorío y desde la primera página, aquí no voy a hacer spoiler porque está de la primera página, ellos dos se ponen de acuerdo para acelerar el proceso natural de la muerte de el hermano. Por supuesto que eso es impactante y tú vas leyendo y oye la descripción de cómo ellos se van conjugando para a través de la visión absurda de la Virgen
o de la ilusión o de la esperanza de la iglesia puedan llevarlo a la muerte. Voy a hacer un pequeño análisis simbólico que me representa a mí. Esto es, los conquistadores españoles y la iglesia poniéndose la mano para acabar con la cultura precolombina. Creo que eso es lo que dijo Juan Rulfo. Creo que si lo ves de esa manera vas a entender por qué el final te deja con muy mal sabor de boca, no solo a ti, sino a los protagonistas del cuento. No voy a contar el final, eso léelo, es un cuento relativamente muy corto. Pero vas a ver, míralo con esos ojos y vas a ver cómo entiendes que es más allá de solamente hablar de las tradiciones de México. Es mucho más complejo lo que Juan Rulfo nos presenta, de una forma muy simplificada. Cuando yo me ilusiono con esto de la Virgen que me va a curar, y es una masa inmensa de personas que se ilusionan, mientras que el otro sabe que eso no es cierto y que me está forzando para hacer esto otro, y posiblemente la compañera sea una representación de Malinche, que me imagino que los que no son de México, o todos los que son de México ya la conocen, pero Malinche es la representación de pues la indígena que se pone parte de los conquistadores y entrega, etcétera, etcétera. Independientemente de la realidad histórica o no del concepto de Malinche, la realidad social es esa. Recuerden que estamos hablando de una época en donde aún se tenía una seria inocencia en el concepto cultural. Es decir, se creía que los indígenas eran totalmente inocentes y los conquistadores malvados. Hoy en día hay una visión un poco más sosegada y más pausada, afortunadamente, pero tal vez es una representación de esa visión en donde el conquistador, la iglesia y alguna u otro cómplice interno de los indígenas acabaron con una cultura previa. Creo que ese es el elemento, y si ese simbolismo no lo aplicas, aún así la historia es muy, muy, muy dura, es muy buena, y la recomiendo por encima de cualquier otra encima de estas. El segundo cuento que más me gusta, además que es simbólicamente mucho más duro, es Nos han dado la tierra. Es este grupo de campesinos que creyeron en la revolución, que hablan con un Estado que no los escucha, habla con los victoriosos, es decir, con los revolucionarios, y le dicen, mira, esto es lo que tienes. Y no importa que tú intentes ejercer el derecho. Es decir, oye, esa tierra no me sirve porque sucede esto otro. El Estado les es indiferente. Así que los revolucionarios que trataron de resolver un problema no lo hicieron igual o peor que los anteriores. Y el Estado simplemente es el repartidor de los beneficios. Esa es la naturaleza del Estado latinoamericano y la naturaleza del Estado de la Revolución Mexicana que nos presenta Juan Rulfo. Por supuesto, esto además se ve aderezado por toda esta especie de caminata en el desierto que hacen estos protagonistas, que recuerda un poco algo así como la caminata de los judíos en el desierto. Lo que sea como sea, esta condición implica un desgaste. Es decir, para llegar a esto, has tenido que pasar por una serie de circunstancias agotadoras y terribles, y prácticamente te has quedado sin nada, o lo que es igual esta revolución, pues terminó siendo cuero seco, por decirlo de alguna manera. Ese creo que es el simbolismo que se le debe dar a Nos han dado la tierra, y por supuesto creo que el final, cuando ven, bueno, no les cuento el final para adelantarlo, y se los dejo para el video siguiente, que va a ser el análisis completo, donde voy a hablar por completo el cuento y su simbología. Mi tercer cuento favorito, El Llano en Llamas, es el homónimo, es decir, el cuento llamado El Llano en Llamas. Ahora, ¿de qué trata este? Nos presenta un personaje que siguió a un caudillo, y el amor al caudillo, y todo lo que pudo hacer, que es la anarquía y el libertinaje, a través de la justificación del caudillo, que era al final como un padre ausente para los sujetos. Y eso se ve, tú lo ves en Venezuela, pues, en el país. Se sigue el caudillismo, y el ex dictador que tuvimos, que ya falleció, y el dictador actual es lo mismo, es un caudillo, y mucha gente se entrega porque este caudillo te permite hacer actos contrarios a la empatía y contrarios a la propia humanidad. Ahora, sin querer adelantar el final, todas las personas van pagando sus penas, pero Juan Rulfo no nos permite perdonar al personaje, porque las últimas páginas nos da un twist a la historia en la que no hay manera en la que tú puedas tener empatía, que es lo que el personaje al final quiere y lo que uno no puede tener, y que él no tuvo con nadie. Él nos muestra una vida de los bandidos donde no hay empatía hacia los humanos, pero que al final ellos siempre quieren una paz que no otorgaron. Entonces esa es una forma dual, interesante, de estos personajes que nos presenta Juan Rulfo. Nadie está pidiendo que se le perdone al protagonista, pero la historia lo van contando de tal manera que uno pues termina como
aceptándolo, pero al final es recordatorio de que eso no debe suceder. Creo que el Llano en Llamas, además, nos presenta como más devastadora que la naturaleza fue la acción del hombre. Bueno, en general el Llano en Llamas nos presenta la justificación, o más que la justificación, la visión del que sigue a este caudillo sin sentir nada por otras personas y siguiendo pues promesa y cantos de sirena, pero que se identifica el sujeto. Creo que es un buen recordatorio del por qué hay dictaduras o cómo se formaron las dictaduras en América Latina y a la ausencia de otro tipo de valores o de refuerzos sociales necesarios. El hombre es uno de los cuentos que más me sorprendió y más me gustó, no solo porque tiene tres visiones diferentes, la del perseguido, el perseguidor, sino que además me gustó mucho el pueblo inocente que no sabe quién es quién y que el Estado, simplemente porque él va y denuncia, y mira, encontré esta persona que yo le había ayudado, había llegado, etcétera, etcétera, lo quiere meter preso porque el Estado es incompetente y no logra resolver el problema. Cuando tú vienes a ayudarlo al Estado, tú te conviertes en el problema. Es difícil de entenderlo, pero en América Latina es una realidad muy común. Es ese problema de no saber controlar el concepto de la autoridad más el concepto social, pero es un poco más profundo. El cuento me gusta, El hombre, porque nos muestra esta persecución, lo que lleva a la persecución, lo que piensa el perseguido y lo que piensa el Estado representado en el policía. Y el último de los cuentos que me han gustado, del Llano en Llamas, es que somos muy pobres, porque nos presenta la visión de una familia con respecto a su futuro. Si perdían la vaca, pues le quedaba a la hija ser mujer de la vida alegre y lo iban a perder absolutamente todo. Y por supuesto, la fuerza de la naturaleza, que para mí el simbolismo que la fuerza de la naturaleza es el bandido, el caudillo, el Estado, más que la propia naturaleza, es todo estos elementos contrarios a que pueda cumplir el sueño. Y como eso hace que se vaya perdiendo la fe en el trabajo, la fe en el esfuerzo y pues se viva de una forma un poco más animal en el sentido de que se viva basado en los instintos y en las pasiones y no en la meta o en los fines o en esos elementos. Creo que estos son los 5 en general que más me han impactado, pero no quiero terminar el video sin recomendarle a que lo lean y luego lean Pedro Páramo. Y que no lo vean como cuentos de realidad cruda, sino como cuentos de simbolismo. Utilicen eso que están leyendo y veanlo a qué lo pueden aplicar. Eso les dará una visión diferente sobre estas historias. No quiero decir que no vayan a ser deprimentes o que no les vaya a pegar muy duro, algunas más que otras. Pero es un ejercicio necesario, sobre todo para los que viven en Latinoamérica, y darnos cuenta que el contexto que nos plantea Juan Rulfo no es muy diferente entre nuestros países y que el protagonista no tiene nada que ver con la naturaleza que describe, sino con que los que sobreviven son los que se adaptan. Fíjense que hay muchísimas referencias a la naturaleza de ese México, pero lo que nos está diciendo es que esa naturaleza se adaptó a ese medio y que los humanos que logran sobrevivir son los que lograron adaptarse a ese medio, te guste o no te guste. No es una condena, no es un autor que condena a nadie ni juzga a nadie, es un autor que está diciendo si quieres vivir en ese medio tienes que adaptarte. Y eso me parece impresionante. Es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.